Hola a todos, este siguiente problema, como les había comentado en el capítulo anterior, ahora vamos a tratar el oscilador armónico simple con el formalismo newtoniano. Aún no vamos a ver el lagrangiano. Y bueno, en este episodio pues vamos a ver las bases de este oscilador armónico para después, en el siguiente, tratar el oscilador armónico amortiguado y ver distintas condiciones que se pueden dar con ese amortiguamiento. Y bueno, empecemos por esto. Voy a hacer zoom. Y aquí tenemos las librerías necesarias. Estas librerías necesarias, SymPy y NumPy, son para cálculo simbólico y numérico, respectivamente. SolPy de SciPy es para resolver ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Y estas últimas librerías son para graficar. Nosotros aquí tenemos la fuerza que ejerce un resorte. Esta fuerza siempre va a ser opuesta al movimiento de la masa. En este caso, la magnitud es K por X. La K es una constante que tiene el resorte. Y X va a ser la distancia que se desplazó de su posición de reposo este resorte. Así que, bueno, nosotros aquí tenemos M, que es la masa en este bloquecito, y un estiramiento x0. Entonces, si el estiramiento es de 0 metros, entonces 0 por K es 0. El resorte no ejercería ninguna fuerza. Sin embargo, el- en este caso sí tenemos algo en el que lo estiramos, así que no va a estar en equilibrio. Y bueno, primero definimos unos símbolos que nos van a ser de ayuda. Es el tiempo, T, K, la constante del resorte, y M, la masa. Y los definimos como símbolos, que es SMP.symbols, y todos estos valores van a ser positivos, no se nos olvide eso, van a ser positivos. Y bueno, T, como has visto en anteriores videos, son símbolos a través de los cuales podemos operar. Por ejemplo, M por T a la 5. A todo esto le podríamos sacar el coseno hiperbólico. Es smp.cosh. Estaría. Y ahora, vamos con estos símbolos definidos. Recordamos que tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí en X, en Y, perdón, no hay ningún movimiento. O sea, aquí todo está en equilibrio. En X es donde se va a dar, así que solamente tenemos las componentes en X de la fuerza y la aceleración. X nuevamente va a ser una función dependiente del tiempo. Para esto no usamos symbols, usamos smp.function. Function nos va a dejar de que X tenga propiedades de las funciones, no nomás ser un símbolo. Y al hacer x de t aquí, estamos haciendo que esta función que todavía no está definido de qué depende, dependa ya de algo en específico. En este caso, el tiempo. Y al igual que con los símbolos, podemos operar, por ejemplo, smp, sqrt de x. Ahí está, la raíz cuadrada de esa función dependiente del tiempo. Vamos a definir las dos primeras temporales de y. Dos primeras derivadas temporales de y. Las definimos con smp.diff. Metemos x y le decimos, oye, pues derívalo con respecto al tiempo. Ahí está, casi por arte de magia, tenemos la primera derivada de x. Si metemos la primera derivada y la derivamos con respecto al tiempo nuevamente, pues vamos a obtener la segunda. Y bueno, lo guardamos con esta nomenclatura de 1 y de 2 para primera y segunda derivada. Y nosotros sabemos que la fuerza solo actúa a lo largo del eje X y es contraria al movimiento de la partícula, es decir, va a apuntar hacia el lado opuesto. Por eso el menos es menos por K por X. Tenemos nuestra Fx, ahí está, menos K por X de t. Es X de t porque X va a ir variando a lo largo del tiempo. Y formamos la ecuación de movimiento con smp.equation. Nosotros sabemos de que por un lado tenemos a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración pues es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Eh, Vamos a poner esto así. El primer argumento es el lado izquierdo de la igualdad
y el segundo el lado derecho. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era la fuerza? MA igual a F, pues las fuerzas es Fx, como la guardamos arriba, y ahí estaría. Guardamos esta ecuación como EQ y vemos que ahora sí a diferencia de los problemas de caída libre y caída a lo largo de un plano inclinado, pues nuestro problema no dependía de la masa del objeto, era algo mm, que no dependía, o sea, no importaba el tamaño del objeto, siempre iba a ser la misma aceleración. En este caso no, en este caso la aceleración sí depende de la masa, ya que aquí podemos ver que K no se anula con M al dividir entre M. Así que ahora vamos a hacer esto. Vamos a obtener la solución exacta de nuestra ecuación, esta ecuación, con dissolve, con smp.dissolve, como hemos visto anteriores veces. Solamente ponemos la ecuación y para qué función queremos resolver. Toda sin hacer prácticamente nada. Aquí tenemos las constantes de integración que multiplican a seno y coseno y la frecuencia que está dentro de los términos de seno y coseno y multiplicando al tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos interesa el lado derecho de la ecuación, así que hacemos punto arcs y nos devuelve una lista donde con dos elementos. El segundo elemento, con índice 1, es el lado derecho de la ecuación. Y aquí lo tenemos. Esta misma ecuación la guardamos como x explícita. Guardamos esto. Y si derivamos dos veces, podemos obtener la velocidad y la aceleración. La, pues aquí nosotros pues ya conocemos cuánto es x de t. Así que a diferencia de los otros problemas donde teníamos una aceleración constante, ahora podíamos derivar dos veces y obtener la misma ecuación que habíamos obtenido con la ecuación de movimiento. Sin embargo, en este caso, ya conocemos, está involucrada x de t en la aceleración del sistema. Entonces, la aceleración depende de la posición y esta vez vamos a poder derivar dos veces y obtener algo diferente, a diferencia de esos casos con aceleración constante. Y bien, aquí tenemos x explícita. Si la derivamos una vez, obtenemos esta ecuación de aquí, para la velocidad, y si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración, que tiene esta forma de acá. Pues prácticamente, o sea, al ser senos y cosenos, en la posición pasa a ser de seno a ser coseno, y de coseno a seno. Simplemente en algún punto cambio de símbolo, de coseno a seno, y aquí igual, de coseno a seno y de seno a coseno. Pero bueno, ahora veamos la solución exacta con condiciones iniciales. Teníamos nuestra ecuación de movimiento, que era esta, y ahora vamos a definir estas condiciones iniciales. T0 igual a 0 segundos, x0 es igual a 10 metros y la velocidad 0 es 0 metros por segundo. Todo esto lo tenemos que guardar en un diccionario. Eh, entonces, tenemos x de t. Entonces, para hacer x de t0, hacemos x.subs. ¿Qué queremos sustituir? T. Y el segundo argumento es por qué lo queremos sustituir. Y aquí lo tenemos, t0. Pero lo queremos en un diccionario, así que abrimos corchetes, copiamos esto de la sustitución. ¿Y esta sustitución a qué corresponde? A una posición 0, x0. Entonces ponemos dos puntos para hacer esa igualdad, esa relación, y ponemos x0. Y ahí tendríamos x0 corresponde a 10. ¿Y qué pasa con la primera derivada? Bueno, en este caso teníamos que nuestra primera derivada era de 1x. Y dejamos todo lo demás igual, punto subs t por t0. Y nos da esta expresión. Se está evaluando en t igual a 0. Lo copiamos
Aquí lo separamos por coma, lo ponemos y aquí va a ser igual a velocidad inicial, o sea, la velocidad en t0. Ah, pues a bx0, como lo definimos arriba, la velocidad inicial. Y ahí estaría. Lo guardamos a esa cantidad como un diccionario llamado S0 y vamos a volver a usar Dissolve, el Dissolve que ya conocíamos. Usamos la ecuación que queremos resolver, ecuación diferencial. ¿Para qué función queremos resolver esa ecuación diferencial como segundo argumento? Y las condiciones iniciales se agregan como el argumento x e initial conditions y le agregamos S0. Si bien me acuerdo, si tuviéramos un problema con valores de frontera, también podemos usar x y poner esas condiciones de frontera. Y bueno, esto nos devuelve la ecuación para x de t con esas condiciones iniciales, que es 10 coseno de la raíz cuadrada de k sobre m, todo eso multiplicado por t dentro del coseno. Y bueno, aquí vamos a interesarnos por el lado derecho de la ecuación. Hacemos punto arcs, nos devuelve una lista. El segundo elemento con índice 1 es ese lado derecho. Tenemos nuestra x explícita y derivando dos veces podemos obtener la velocidad y la aceleración. Ahorita solo vamos a dejarlo en la velocidad. Vamos a guardar x explícita, eh, esta ecuación de movimiento, la solución de la ecuación de movimiento. Y ahora la velocidad la vamos a guardar como d1 x explícita. Lo único que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo. Teníamos x explicit y le decimos, oye, pues derívate con respecto al tiempo. Y ahí estaría. Y lo guardamos. Ahí estaría. Es esta expresión un tanto sencilla. Y ahora vamos a hacer que estas funciones simbólicas con símbolos se transformen en soluciones numéricas. ¿Y de qué va a depender estas soluciones numéricas? Aquí vemos que depende del tiempo, del coeficiente k, que es el coeficiente del resorte, y de la masa m. Así que estas dos funciones van a depender de esos tres argumentos, algo así como decir f de t, de k y de m. Para esto vamos a usar Lambdify, smp.lambdify. Y lo primero que tenemos que poner es una tupla con las variables que va a depender esta función. ¿Y qué dijimos? Era t, k y m. Ponemos t, k y m. ¿Y qué función queremos transformar? Bueno, la posición que es x explícita. X explicit. Y sería todo. Sin embargo, nosotros vamos a agregar el módulo NumPy para que esto sea una función vectorizada. Si no lo ponen, da igual, no importa. ¿Y qué pasa para la velocidad? Bueno, pues para la velocidad es d1 x explícita. Simplemente agregamos el d1 x explícita e igualmente depende de t, k y m. Así que así que vamos a transformar la posición y la velocidad a funciones numéricas. Es lo que hacemos aquí abajo. smp.landify para la posición y para la velocidad. Le ponemos a la posición x exacta y a la velocidad d1 x exacta. Ahora vamos a definir un intervalo en el tiempo en el cual queramos la solución. Nosotros queremos pues que empiece en t0. O sea, es lo que definimos hace un momento. Entonces tenemos t0 es igual a 0 segundos. Y el tiempo final va a ser 20 veces pi segundos. Y el tiempo y una disculpa. Y bueno, nosotros queremos crear un arreglo de puntos en el tiempo en el cual queremos la solución. Y t6 es cuántos puntos queremos. Para esto usamos np.linspace. Por ejemplo, si fuera de 0 a 100 y yo quiero 3 puntos. Me da una lista con 0, 50 y 100. Quiero 5 puntos ahora. 0, 25, 50 y así. Así que ahora quiero 1000 puntos entre 0 y 100. Me lo va a dar. 1000 puntos entre 0 y 100. Y hacemos esto mismo con T0, TF y le agregamos el número de puntos, T6. Ahora definimos otras constantes
como sería la constante del resorte, K, y la masa, que aquí es 0,5 y del resorte y 2 kilogramos para la masa. Ahora vamos a evaluar la posición y la velocidad. Esta evaluación la vamos a llamar X sol exacta y la velocidad de 1 X sol exacta. Teníamos nosotros ya nuestras funciones X exacta. eh, entonces evaluamos, le metemos T, que es nuestra lista, nuestro valor de K y nuestro valor de M. Igual para la velocidad hacemos lo mismo. Nosotros habíamos transformado esas funciones, así que le metemos valores, por ejemplo 0, 2 y 2, y ahí estaría, ¿no? Y bueno, evaluamos la solución y ahora vamos a graficar la posición y la velocidad. ¿Y qué usamos? Pellet.figure, creamos la caja, un tamaño de 8 por 8, creamos una leyenda, le agregamos un título al eje X, mostramos la gráfica. Aquí en pellet.plot, como para la posición y la velocidad, la variable independiente y primer argumento es el tiempo, y la variable dependiente es el segundo argumento, en este caso es la posición, y en la segunda gráfica la velocidad. Se les agregan etiquetas para identificar qué es cada cosa, posición y velocidad, un color y un tamaño de línea. Line width es tamaño de línea, color es C, aquí con C, y la etiqueta con label. ¿Y qué tenemos aquí? Bien, aquí tenemos una gráfica y vemos que hay un comportamiento sinusoidal para la posición y la velocidad. Si se fijaban en la solución exacta, es coseno, o sea, es un coseno, o sea, esta es prácticamente la gráfica de un coseno, simplemente tiene una amplitud y una frecuencia. Y la derivada del coseno es seno, también va a tener su amplitud y su frecuencia. ¿Por qué cambia la amplitud? Bueno, porque dentro del coseno está multiplicando algo a la variable independiente. Por regla de la cadena, se deriva lo de adentro y se multiplica por afuera. Esto va a hacer que cambie esa amplitud de la velocidad. Y bueno, vemos que la velocidad aproximadamente va de -5 a 5 y la posición de 10 a -10. Si ahora comparamos la en una gráfica, aquí está el código, si comparamos la posición y la velocidad, pues nos va a dar un círculo, pues, ¿por qué? Porque la parametrización de un círculo es seno de teta y coseno de teta. Perdón, coseno de teta para X y seno de teta para Y. ¿Y qué estamos graficando aquí? En X era coseno y en Y es seno, así que nos va a dar un círculo de regreso. Entonces ahora, o tal vez una elipse, corríjanme si me equivoco, tal vez una elipse por la diferencia de amplitudes. Y bueno, aquí tenemos otra forma de obtener nuestra solución, que es la solución numérica. Esto lo vamos a hacer usando la ecuación original de movimiento. Esta era nuestra ecuación original. Vamos a redefinir unos símbolos que habíamos sobrescrito, que pasamos de símbolos a números o listas. Tenemos T, K y M. Las definimos nuevamente, todas como positivas. Y ahora vamos a despejar la segunda derivada de X de esta ecuación de movimiento. Teníamos, ¿qué era lo que teníamos? Era smp.solve. Aquí vamos a poner nuestra ecuación como primer argumento y como segundo argumento vamos a poner la segunda derivada de X. Y aquí está, nos lo devuelve el despeje. Pero pues yo le dije, oye, despéjame la segunda derivada. Así que yo le tengo que decir a ese diccionario que me devolvió, oye, pues quiero mi segunda derivada. Le digo aquí, porque lo que despejamos es la llave. Y tada, casi como por arte de magia. Y es lo que guardamos, ese despeje. Y pues es bastante sencillo. El despeje es menos k por x entre m. Bastante sencillo. Y lamentablemente, pues Python no puede resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 2 o mayor.
Para esto, para poder resolverlas, tenemos que hacer que esos ecuaciones diferenciales y sistemas de orden mayor o igual a 2 transformarlos a un sistema de ecuaciones de orden uno. Esta primera ecuación es una ecuación identidad, es x punto es igual a z. Esto es como decir x igual a y o y igual a x, es lo mismo, o sea, si estuvimos en y igual a x, x igual a 3, pues y va a ser 3. Esta primera ecuación es eso mismo. Y la segunda ecuación va a ser z punto. Z punto sabemos que va a ser igual a la segunda derivada de x. Y esa segunda derivada de x, pues nosotros sabemos cuánto es menos k entre m por x. Así que ya tenemos nuestro sistema de primer orden, x punto igual a z y z punto es igual a menos k por x entre m. Usamos Lambdify para convertir estas funciones en funciones numéricas. Para la transformación y identidad, bueno, pues es como x igual a y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar, oye, pues toma, quiero que el argumento que le vamos a meter a la función es la primera derivada. ¿Y qué función vamos a hacer numérica? La primera derivada. ¿Ya? Sería todo. Lo podemos poner módulos igual a numpy. No hay chiste. ¿Y qué pasa con la expresión para la segunda derivada? Bueno, aquí nosotros sabemos que esto va a depender de t, va a depender de t. No explícitamente, aquí podríamos omitir t, ya que no depende explícitamente de t, depende implícitamente. Así que ya es cuestión de ustedes, si ponen aquí t o no. Yo lo voy a dejar, por costumbre, que depende esto de t, de k, de m, y ojo, aquí esto depende de la posición. En otros casos también va a depender la segunda derivada de la velocidad. En este caso solo depende de la posición, que es x. Vamos a irnos acostumbrando. Vamos a poner que también va a depender de la velocidad. Obviamente, no importa qué valor para la velocidad pongamos, no va a afectar en nada. Sin embargo, vamos a dejarlo para hacernos esa costumbre, ya que en otros problemas sí vamos a tener que meter la posición y la velocidad. ¿Y cómo se llama esta función? D2x explicit. D2x explicit. Así llamamos al despeje de la segunda derivada. Y es lo que transformamos. Y aquí abajo es eso mismo. La transformación identidad, que es de x de t f, f por función. Y la otra función es de z de t f, esta segunda de acá. Y ya, las transformamos a numéricas y ahora creamos un vector s que sea igual a x y a z. Y una función es que tome a s y a t y devuelva ese punto para resolver este sistema de ecuaciones. Definimos nuestra función de s de t, va a depender de t, de s y de otros argumentos. Estos argumentos es la constante del resorte y la masa. Cuando metamos s en la primera iteración, s va a ser la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, en las siguientes iteraciones va a ser posición y velocidad, posición y velocidad. Por eso es x y z, esa lista de dos valores la explotamos y lo guardamos en valores por separado. Y devolvemos una lista. ¿Esta lista qué va a ser? Aquí la función donde evaluamos la velocidad consigo mismo es la velocidad y le metemos z. Z era x punto, x igual a y prácticamente. Y en la segunda función es la segunda derivada de x, que es z punto. De z de t le metemos t en el mismo orden que está aquí arriba. Es t, k, m, x. Y en vez de 1 a x va a ser z, ya que hicimos ese cambio de variable. Lo corremos y ahora creamos un arreglo de puntos en el tiempo en el cual queremos la solución. La queremos en un tiempo de 0 segundos a 20 veces pi segundos. Ahora vamos a hacer que tenga el tamaño del arreglo, 2001 puntos, y volvemos a usar linspace.
para ese arreglo. Esto quiere decir que nuestra t va desde 0 hasta 62, si no me equivoco. Vamos a imprimir TF. Sí, 62.8. Y aquí está, desde 0 a 62.8. Y entre media, y todo esto, todo este arreglo son 2001 puntos. Y en cada uno de esos puntos vamos a obtener la solución. Ahora vamos a definir algunos parámetros, como lo es la K, 0.5, y la masa de 2 kilogramos. Los vamos a guardar en argumentos, K y M, en el mismo orden que aparecen aquí en esta función. K y M. La posición inicial, que es de 10 metros, una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Los guardamos en una lista S0, en este orden, x0 y velocidad inicial. Por esto mismo de aquí arriba, x0 y velocidad. ¿Y qué pasa después? Al integrar la velocidad se va a obtener la posición, así que esta parte nos va a estar devolviendo la posición, y al integrar la aceleración nos va a estar devolviendo la velocidad, que es este segundo elemento. Corremos y ahora usamos solve ABP para encontrar la solución numérica. Ponemos solve ABP, metemos nuestra función que queremos resolver, que es ds de t, esta de aquí arriba. Ponemos los valores en los cuales queremos la solución, los valores extremos, que es T0 a TF. Queremos las condiciones iniciales, que es con Y0. Nosotros llevamos a nuestra lista S0. El método es el que está por default, pero lo voy a poner para que sepan qué método se está utilizando. Es el método de Runge-Kutta de orden 4. Y vamos a usar para evaluar tieval T. Tieval es para evaluar todos los puntos de nuestro arreglo y obtener una solución para cada uno de esos puntos. Y por último, nuestros argumentos. Y nuestra lista también se llama argumentos. Args igual a args. Esos argumentos pues es K y M. Todo esto lo guardamos en una variable llamada sol. Y ahora tenemos dos soluciones, una para la posición y otra para la velocidad. Podríamos poner sol.t nos devuelve nuestro arreglo de tiempo original y sol.y dos listas. La primera lista es la posición y la segunda es la velocidad. Es el mismo orden que aquí arriba. La integral de la velocidad es la posición y la de la aceleración es la velocidad. Entonces, si ponemos de 0 es la posición y si es de 1 es la velocidad. Lo guardamos como x sol numeric la posición y de 1 x sol numeric la velocidad. Graficamos. Estas gráficas son exactamente las mismas que las anteriores. Se puede copiar y pegar el código. Lo único que cambia es que graficamos como variable dependiente. En la anterior era la solución exacta y ahora es la numérica. Graficamos. Graficamos. Y técnicamente obtenemos la misma gráfica. La posición va de menos 10 a 10 y aproximadamente la velocidad va de menos 5 a 5 metros por segundo. Y voy a quitar este título. Y si graficamos ahora la velocidad contra la distancia, pues prácticamente estaríamos obteniendo una circunferencia o les digo, corríjanme si estoy equivocado, creo que podría ser una elipse ya por la diferencia de amplitudes entre las funciones de posición y velocidad. Solamente que casi no se notaría esa elipse. Parecería más un círculo. ¿Y qué pasa si ahora graficamos? Aquí está el código de las gráficas, pero comparando la posición exacta y la numérica. Aquí, pues es el mismo código, se puede copiar y pegar, igual que los anteriores, solamente cambia qué contra qué graficamos. Y vemos que aquí pues, no vemos a la gráfica de la solución numérica. Es porque se traslapan, se transponen y son iguales prácticamente. Para la velocidad también son prácticamente iguales. Aquí lo podemos ver. Se traslapan. Aquí está el código. Y para la comparación entre la velocidad y la posición, aquí está el código. Es el mismo que los anteriores. No más cambia qué graficamos contra qué. Aquí no más voy a borrar nada. Y ya.
Aquí obtenemos esta misma elipse y se traslapan. Si por ejemplo de repente hubiera como una espiral que va hacia adentro, indicaría que nuestra solución está mal porque pues estaría perdiendo energía y si es un problema ideal donde no hay fricción, ¿por qué se perdería energía? Que no haya como una espiral hacia adentro indica que todo está bien, o una espiral hacia afuera, porque de repente el sistema estaría adquiriendo energía. Y bueno, vamos a ver por último un ejemplo de cómo hacer la animación de forma simple. Para hacer esta animación necesitamos descargar algo llamado FFmpeg, esto de aquí, esta cosa rara de acá. Pues lo que le tiene que hacer uno es darle en download y escoger aquí, por ejemplo, si es Windows, pues ya, pues uno escoge, por ejemplo, pues yo quiero, pues ¿no? Windows Builds. Ya me voy para acá. Les voy a dejar el link. Y ya, aquí podría, por ejemplo, instalar, lo descargo, el full, por ejemplo. Y bueno, eh, pues es un problema. Después voy a subir un video haciendo la instalación para que vean cómo se hace. Sigamos con el problema. Y bien, aquí tenemos nuestra animación. Primero vamos a tener una cantidad de frames por segundo. Para saber por un segundo cuántos frames vamos a tener, pues tenemos que averiguar cuántos puntos en el tiempo tenemos que sean menores a un segundo. Pues aquí tenemos t. Si ahora ponemos t menor a 1, vamos a obtener valores de verdadero y falso en una lista. Los valores de verdadero corresponden a los valores en t en donde cada t es menor a 1, o sea, menor a un segundo. Y en falso, los que sean mayor o igual a 1. Si ahora esto lo ponemos entre corchetes y le ponemos de afuera, entonces todos los valores de t original donde se cumpla de t menor a 1 y sea true, donde sea verdadero, se van a extraer, se van a imprimir únicamente los valores donde t sea menor a 1. Y ahí estaría. Y así sacamos la cantidad de frames por segundo. ¿Cuántos son? Bueno, pues para saber cuántos son, usamos la función len de Python que nos dice la longitud de la lista. Y son 32, prácticamente tenemos 32 frames por segundo. Y, y por ejemplo, para los cantidad de frames, bueno, pues la cantidad de frames es el tamaño de nuestro arreglo de puntos en el tiempo menos uno. Si teníamos 1001 puntos, vamos a tener 1000 frames. Si teníamos 10.001 puntos, vamos a tener 10.000 frames. ¿Y esto por qué? Bueno, esto va a ser porque el primer frame prácticamente es la imagen estática, ¿no? La imagen inicial antes de reproducirlo. Así que vamos a tener cierta cantidad de frames. Habíamos nosotros guardado como T6 esa cantidad de puntos, 2001, menos uno, pues es 2000. Y bueno, y ahora el intervalo, que está dado en, si no me equivoco, en milisegundos. Bueno, pues tenemos que hacer la conversión, ¿no? Tenemos que tener el tiempo final, que era 62, entre el intervalo entre que va a suceder cada imagen. Pues lo vamos a dividir entre frames, entre la cantidad de frames. De hecho, así no sé por qué no lo tengo sustituido aquí. Frames. Y prácticamente el intervalo va a ser de cada 0.03 segundos por frame. Pero bueno, esto se ingresa en milisegundos, así que tenemos que multiplicar por 1000 para obtener realmente los segundos. Sería 10, 100, 1000. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si metiéramos TF entre frames, pues esta cosa automáticamente lo va a interpretar como milisegundos si no queremos eso. Por eso desde aquí lo multiplicamos por 1000. Y aquí lo tenemos. Y ya estaría. Ahora vamos a crear una función llamada animate. Animate va a recibir simplemente un índice
0, 1, 2, 3. Ese índice va a recorrer toda una lista. Por ejemplo, T0, T1, T2, etcétera. Vamos a definir esto, LN1, y vamos a am, imponer nuestros datos, o sea, más bien definirlos conforme pase el tiempo, configurarlos. Usamos setData y ponemos aquí entre paréntesis, vamos a poner dos arreglos. Uno va a ser con los arreglos de Y, es el segundo argumento, que es una lista, va a ser el primer punto, el frame 0, va a empezar en 0Y, y todos los demás frames, así sea 1, 2, 3 o el último, van a seguir en 0. Y para X, que es otra lista, el primer valor de este frame va a ser menos X0. ¿Por qué? Porque nuestro resorte empieza en menos X0, que es en menos 10. Se va a estirar de menos 10 hasta 10. Si por ejemplo pusiéramos que empieza en 0, pues de repente el resorte, boom, se atravesaría a sí mismo. Por ejemplo, pasaría de 10 a 0 y luego a menos 10. Se estaría atravesando. Vamos a ponerlo aquí. Y nuestro siguiente punto en el tiempo va a ser X sol numeric I. Esta I va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Va a recorrer todos los puntos en el tiempo. Por eso está ahí. Vamos a crear una figura y unos ejes. La figura es fig y los ejes AX. Usamos plt.subplots con una sola figura. O sea, si pusiéramos varias figuras juntas, tendríamos otros valores. Es fila por columnas. Y el tamaño de la caja es de 8 por 8 con fig size. Ponemos que el color sea negro. Por esto lo hacemos con x.setFaceColor K, entre comillas. Y para quitar los valores de los ejes, o sea que no se impriman, vamos a hacer esto a x.getXaxis o y-axis. Ponemos los paréntesis y luego ponemos punto setFix y dentro una lista vacía. El límite de nuestra gráfica va a ser de menos x0 a de menos x0 menos 1 a x0 más 1. Estos son los límites de la caja, pues de dónde a dónde se va a ver. Y lo hacemos lo mismo para y, aunque si necesario, podríamos poner de menos 2 a 2. De menos 2 a 2 los límites de la cajita. Y aquí, para la gráfica, ponemos L1, igual a plt.plot. Dentro ponemos una lista vacía, que es la variable independiente. En este caso van a ser las X. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se va a ir sustituyendo de dónde a dónde. Se va a sustituir que queremos una gráfica de X0 a X sol Y. Entonces va a suceder lo mismo con Y. Se van a sustituir los valores. De 0 siempre va a ser 0. Queremos que sea una línea punteada. Para eso usamos comillas, RO y guión guión. Un line width de 3, o sea, el tamaño de la línea. Y el tamaño del punto que sea 15. Para ahora sí hacer la animación, creamos una variable llamada ani y le igualamos animation.funcAnimation. Esto va a ser igual a fig, que le damos la figura, le damos la función animate, que es esta de aquí, la que va a recorrer todos los puntos, el número de frames y el intervalo en que va a aparecer cada imagen. Y luego al final ponemos ani.save y lo guardamos en una carpeta llamada animations y el archivo se va a llamar oscilador armónico simple.mp4. El escritor con el que vamos a hacer el video va a ser FFmpeg, por eso es en la instalación de este. Vamos en el video, vamos a ver cómo se instala. Y la cantidad de FPS, pues es aquí, que ya la habíamos calculado. Y ya, se ejecuta, puede que tarde un tiempo, es variable. Esta animación pues simplemente es para ver cómo se hace, no es como que valga mucho la pena, porque pues es un oscilador armónico simple, solamente va a hacer esto. Y bueno, aquí volví a correr la función de la animación, va a tardar un poco de tiempo.
Esperamos, esperamos. No hay que desesperar. ¿Cuánto tiempo llevamos? 39 minutos. Y sigue cargando. Yo creo que ya me tardó a mí un poco. No sé a qué se debe. Ah, creo que ya sé por qué. Si desaparecemos los valores de los ejes, pues todo perfecto, ya no los tiene que estar creando el programa cada nuevo frame. Y si no hacemos eso, pues cada nuevo frame, si tenemos 1000 frames, cada uno de esos frames se va a tener que crear otra vez el eje, va a ocupar tiempo porque lo tiene que procesar la computadora y etcétera. Si ustedes lo pueden hacer procesando esos frames, yo lo voy a quitar. Había una forma para que no tuvieran que volverse a dibujar, ahorita no me acuerdo cuál era. En otro futuro video lo veremos. Y voy a volver a correr esto. Ahora sí, quitando los títulos de los ejes y los números. Ya, esperamos a que poco a poco cargue. Cuando termine de cargar, este pequeño signo de gato o multiplicación se va a quitar y ahí estaría. Va a aparecer esto. Aquí no se va a reproducir. Para eso tenemos que ir a nuestro archivo que está aquí, nuestro archivo. Le damos doble clic y va a empezar a correr. Y ahí está el video. Es un oscilador armónico simple. No tiene mucho. mm, Más bien, no tiene mucho que ver aquí en la animación. Simplemente hace esto. No hay ningún cambio. Y así va a estar bastantes segundos, como un minuto entero. Más adelante, cuando veamos al oscilador armónico amortiguado, ahora sí vamos a ver un comportamiento un poco más interesante en esto. Además, también vamos a ver tiro parabólico, donde vamos a tener que arreglar un bug de la librería de SymPy. Y ya podríamos ver el péndulo simple, doble péndulo elástico, doble péndulo tridimensional, etcétera. Y bueno, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias y hasta luego.